Está interesante porque estos dos portones son muy confrontadores para cuando uno está llevando el tema, uno mismo se va confrontando a medida que va organizando el tema, ¿no? Entonces, el portón de la misericordia y el portón de la crueldad. Entonces, fíjense algo interesante porque el libro, en el portón de la misericordia, empieza diciendo esta frase y nada más esta frase da para desglosarle muchas cosas. Dice, la misericordia es un atributo muy sublime y es uno de los 13 atributos del santo, bendito es, como la Torah dice, en Shemot 34:6, dice, misericordioso y benevolente. Ya nada más si nos detenemos allí, en esa frase, podemos extraer grandes enseñanzas. Primero dice que es un atributo. ¿Qué es un atributo? Entonces, cuando vamos a la definición de lo que es un atributo, dice que es una cualidad o característica propia de una persona que es parte esencial de su naturaleza. O sea, es decir, es algo innato, la misericordia es algo innato en la persona. O sea, ya nada más por ahí nos ponemos a analizarnos cada uno, a hacer introspección y decimos, ya va, ¿puedo decir yo hoy en este momento que la misericordia es un atributo propio mío? O sea, es un atributo. Y esa pregunta, a medida que vayamos desarrollando los temas, van a surgir muchas preguntas que yo quiero que cada uno de ustedes también se haga, porque dice, la misericordia es eso, en este caso un atributo, es decir, es algo innato en mí. Yo puedo decir y me considero que soy una persona misericordiosa. Luego lo siguiente que dice es que es muy sublime. Cuando vamos a buscar lo que significa sublime, dice, es algo que es de gran belleza o excelencia y que produce una sensación de admiración y asombro. Encima que es un atributo, adicional entonces es algo sublime. O sea, es algo que cuando se pone en práctica, cuando se ejerce, dice que genera belleza, excelencia, produce admiración en la persona que tiene ese atributo, pues. Y luego el texto sigue y dice, y es uno de los 13 atributos del santo bendito. O sea, ¿qué quiere decir? Que si nosotros podemos decir el día de hoy que tenemos el atributo de la misericordia, no solo somos sublimes, sino que también nos estamos asemejando al santo bendito sea. Ahora dice en Shemot 34:6, que les acabo de leer, misericordioso y benevolente. Ok, definamos benevolente también. A mí me gusta mucho escudriñar e ir desagregando todo, disgregando, perdón, todo y entendiendo la frase. Porque a veces leemos algo por encima y nos quedamos ahí como que en lo general, ¿no? Entonces dice benevolente. ¿Qué es una persona benevolente entonces? Ustedes háganse esa pregunta ahí. ¿Qué es una persona benevolente? Benevolente es una persona que según la definición dice que tiene una actitud amable, compasiva, generosa hacia los demás y que actúa de manera desinteresada para hacer el bien. Exacto, es bondadosa, como lo acaba de decir allí, ¿quién lo acotó? Bueno, Ana, creo que fue Ana. Entonces es bondadosa. Entonces, cuando unimos todo, decimos, antes de seguir avanzando, ¿puedo decir yo el día de hoy que me considero una persona misericordiosa? Y ojo que aquí comienza toda la travesía de este tema de hoy, que es súper interesante. Sigue el texto explicando, sigue en el libro explicando, dice que la persona que es misericordiosa es una de las que se pregunta muchas veces, ¿es esto lo que me gustaría que me hicieran a mí antes de comenzar a tomar una decisión, antes de emitir un juicio, antes de hacer una acción? Es decir, cuando yo leía esto, llegaba a la conclusión, decía, lleva implícita lo que sería la empatía. Es decir, parte de ser misericordioso trata de ser una persona que antes de hacer algo, de opinar algo, de emitir algo, de decir algo, nosotros pensamos en esa otra persona, en esa situación, antes de opinar algo. Porque lleva implícito el tema de la empatía. Me gustaría que me hicieran esto, voy a juzgar conforme a me gustaría que me juzgaran a mí.
todo esto viene unido a la misericordia. Pero algo que me pareció muy interesante es que también el texto enseña y dice que hay 3 tipos de misericordia. Y dice que la misericordia, no lo voy a hablar como de nivel, vamos a decir que es un tema más, o bueno, sí, quizás es nivel. Dice que el nivel más bajo de misericordia es el que tiene un padre hacia un hijo. Y dice el libro que es el propio que tienen los seres vivientes en sí. O sea, el de buscar un padre, darle sustento al hijo, darle comida. ¿Por qué? Porque, bueno, le corresponde a un padre, es la función de un padre darle sustento a su hijo. Y bien. Y entonces a veces nosotros nos preguntamos, wow, yo que soy como papá, le estoy dando a mis hijas lo que ellas necesitan y me creo, lo máximo. Y sucede que ese es el nivel más bajo de misericordia. Porque después hay otro nivel, que es el segundo, que es el de, él lo compara con el de un patrón con un siervo. Es decir, ¿dónde está lo interesante allí? Un patrón con un siervo lo contrata para que le haga un trabajo. Es decir, hay una misericordia donde yo te hago a ti un acto de misericordia porque estoy esperando algo a cambio. Estoy esperando algún beneficio. Estoy dando con agenda. Entonces, también nos preguntamos, yo me pregunté muchas veces mientras elaboré en la clase, ¿cuántas veces yo he hecho cosas esperando algún beneficio? Pensando, porque no era consciente, o sea, sino que pensaba en sí que estaba siendo misericordioso e incluso estaba pensando que es hasta justo. Pero imagínense, es el segundo nivel de misericordia. Y dicen los sabios en este hermoso libro, dice que el tercer nivel de misericordia, o el más alto, es cuando un padre, y oído acá se los voy a leer textualmente, dice, cuando el padre se apiada del hijo para introducirlo en el servicio de Hashem. E incluso eso implica golpearlo con la vara de la represión, si es necesario, por más cruel que parezca. Entonces ahí nos preguntamos todo y yo creo que la cabeza se nos explota. Oye, vean acá, o sea que es más elevado en cuanto a misericordia, más que yo proveer para darle sustento mejor, es que yo resguarde que ellos estudien la Torá, que ellos, que una persona le compartamos todo lo que es los principios de Torá, todo lo que son las mitzvot. Entonces, y claro, lógicamente, tiene sentido. ¿Por qué? Porque esto le va a salvar el alma a la persona. Nosotros allá estamos dándole un bocado para comer, pero cuando nosotros empezamos a compartir lo que sería estos principios de las mitzvot, de los mandamientos, de cumplir todo lo que la Torá nos enseña, le estamos salvando no solo el cuerpo, sino también el alma. Y entonces ahí es donde, por eso es que dice en el escrito en Isaías, el padre a sus hijos hará conocer tu verdad. O sea, el padre a sus hijos hará conocer tu verdad. Y entonces aquí nos preguntamos, ya va, porque la frase dice al final, por más cruel que parezca, incluso hasta golpearlo. Es decir, es preferible que yo reprenda a mi hijo, que yo reprenda, pero que no sea parte de la Torá. Y más adelante vamos a ver cuando vemos la sección de lo que se refiere a la crueldad, vamos a ver en qué momentos la crueldad está permitida y qué relación tiene la crueldad con la misericordia, porque hay una breve relación allí, hay una breve conexión, lo vamos a entender más adelante. Entonces, ya habiendo entendido estos 3 tipos de misericordia, lo siguiente que sigue es entender que la misericordia tampoco debe ser piadosa con nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que porque nosotros no debemos ser misericordiosos con nosotros mismos? ¿Para qué creen ustedes? Y esta pregunta las hago ahí brevemente para que, a ver, 2 o 3 que quieran responder. Digan, ¿por qué creen que debemos, cada uno de nosotros, no ser misericordiosos con nosotros mismos? A ver. O sea, les leo así, la frase en el libro dice, nosotros debemos aguardar no ser misericordiosos con nosotros mismos. ¿Por qué creen ustedes
¿O en qué razón o en qué momento ustedes piensan que no debemos ser misericordiosos con nosotros mismos? A ver, Si me ocurre, Ángel, eh, que, por ejemplo, cuando somos perezosos o cuando decimos, bueno, esto no es tan grave, claro, cuando nos claro, damos permiso, no sé, se me ocurre eso. claro. ¿Hay alguien más? Vamos a ver, si alguien quiere intervenir más, bueno, ¿por qué creen ustedes en qué momento podemos pensar nosotros, si bueno, si nosotros tenemos que dar misericordia a los demás, ¿por qué conmigo mismo tengo que procurar no ser tan misericordioso? ¿En qué aspecto? ¿En qué momento? Dime, Banji. No se oye. ¿Estás muteada? Ay, perdón, no me había dado cuenta. Tranquila. Eh, no, que pienso que tiene que ver con no ser indulgentes con nosotros mismos, en el sentido de justificarnos, como que a veces el ser misericordioso con nosotros mismos se relaciona con justificarnos en todo lo que no llegamos a hacer o hacemos mal y buscamos de alguna forma esa indulgencia. Y creo que esa falta de exigencia a nosotros mismos Claro, en el bien hacer nos termina perjudicando. claro. Bien, sí, la cosa va por allí porque entonces este texto nos enseña que algo interesante, y yo creo que es una de las cosas que nosotros tenemos que meditar mucho, ¿no? Y es que nosotros debemos ser poco misericordiosos a la hora, o sea, con nosotros mismos, obviamente, a la hora de que se trate de doblegar el mal instinto. Es decir, todo aquello que sea lo que nos aleje de, de cumplir las mitzvot, de ser piadosos, de ser misericordiosos, que nos aleje de eso, nosotros debemos ser misericordiosos, o sea, no debemos tener, perdón, misericordia con nosotros mismos. Es decir, hay que doblegarse el mal instinto con nosotros mismos a fin de cumplir una misma. Entonces es algo interesante porque por allí alguien que falla, también el texto nos enseña que debemos apiadarnos de parientes, nos enseña de esos parientes que tengan necesidades, que tengan alguna, alguna premura, alguna urgencia. Nos dice el texto que tenemos que estar allí vigilantes a tener piedad por ellos. Y sobre todo dice que debemos tener piedad por aquellos que son temerosos de Dios, de quienes cumplen su voluntad y de quienes sobre todo les sirven. Entonces es algo interesante porque dice, bueno, debo ser misericordioso con él, pero conmigo debo obligarme. Y sí, es así, se trata de la disciplina de cada día levantarse y ser mejor persona. Hoy levantarme y decir, hoy qué misbah cumplo, hoy qué voy a hacer que agrade a Shem. Y de eso se trata la autoexigencia que debemos tener nosotros mismos. Ahora, también el texto nos enseña en este portón de la misericordia algo muy bonito, y es que nos enseña a sentir piedad por los animales. Nos enseña a levantar al animal si la carga está muy pesada. Nos enseña a darles de comer, incluso antes de sentarnos a comer, nosotros debemos haberle dado de comer al animal. Y wow, yo por ahí me canso de ver mucha gente, bueno, yo porque no tengo mascota, ¿no? Porque creo que si tuviera mascota fallara en esta misma, porque con lo que a veces uno es tan descuidado, que uno se sienta a comer y el animal pobre a veces ahí tiene hambre y uno no se da cuenta. Entonces es interesante porque hasta con el animalito Dios cuida, en su Torah Él estipuló que Dios cuida eso, que estemos pendientes y que incluso antes de sentarnos nosotros a comer le demos a Él su porción de comida. También nos habla este portón de que aquellos que son hijos de Abraham, hijos de Isaac y hijos de Jacob, dice que es una señal de eso, de que somos hijos de Abraham. Y es que Abraham, el patriarca, si algo que lo caracterizaba era la misericordia. Dice que su mesa siempre estaba amplia, a sentar a comer allí a gente, su casa siempre estaba abierta para recibir gente. Y es interesante porque si queremos buscar un ejemplo de misericordia, debemos verlo en el patriarca Abraham también.
que aún dice que tu acto de misericordia, vemos que cuando él estaba recién operado porque se había hecho la circuncisión, dice que aún estaba sentado en las puertas de su tienda buscando a ver a quién darle un acto de misericordia. Y esto es tremendo porque a veces nos preguntamos, ¿somos capaces nosotros de hacer esto? Si a veces, por menos que eso, nosotros tiramos la toalla, como se dice por allí vulgarmente. El misericordioso tiene ciertas características. Dice que es una persona que habla de manera apacible, que es una persona amable, piadosa, que tiene unas características, unas maneras de conducirse y de actuar que son muy particulares. Ya lo veíamos al inicio, decíamos que es un atributo. Si es un atributo, es una virtud, es algo que está dentro, una cualidad intrínseca. O sea, quiere decir que aquel que no es misericordioso y se vuelve misericordioso es algo que se forma parte de su ADN espiritual. Entonces, son personas que nunca responden a la primera, todo lo procesan, siempre responden, controlan sus emociones. Dice que en el Pirkei Avot dice que la persona misericordiosa siempre está dispuesto a hacer un acto de piedad. Pero también dice que el misericordioso cuando reza lo hace desde una actitud de súplica. Es decir, a veces nosotros vamos a rezar y hacemos el rezo ya como con agenda. Hacemos el rezo como que queriendo salir rápido de él y a mí esto me confrontó mucho porque en los abates del día a día, en el pasar de la vida, uno anda queriendo todo el tiempo hacer las cosas rápido porque cree que es más productivo, pero no. Se trata de frenar un poco y hacerse consciente de las cosas que estamos haciendo. Y entonces ahí es donde decimos, cuando yo leía esto, dice, cuando rece debe hacerlo con súplica. Es decir, cuando lo hacemos de verdad con esa súplica, con ese entendimiento que estamos frente a un rey en el que ese rey contiene en sí en él los 13 atributos de misericordia. Entonces decía, wow, ¿cuántas veces tú has aplicado, Señor, los 13 atributos de misericordia en mí cuando yo te oro, cuando yo te rezo de una manera rápida porque voy saliendo o porque vengo a pedirte algo porque me conviene? Y no lo hago con esta actitud de súplica. Y son preguntas que me van surgiendo y que yo los invito a ustedes que también, a medida que le voy dando lo que es el resumen del libro, ustedes también se las vayan haciendo, ¿no? Dice que el libro también nos enseña algo interesante. Dice que aquel que cumple la misbah de dar sedacá, o sea, dar una ofrenda, recibe 6 bendiciones. Yo me quedé loco con esto, porque dice que aquel que cumple la misbah de dar sedacá con palabras es mayor todavía porque recibe 11 bendiciones. Y yo, ¿cómo? Y ahí pregunto, también pregúntese, ¿cuántas veces nosotros contestamos mal a un hijo, a nuestras parejas, a veces hasta los mismos padres? Y a veces no porque somos malintencionados, sino porque estamos tan desenfocados del día a día. Y yo me preguntaba hoy, Señor, a veces no tengo para darse de acá, pero no, es algo falso, es un engaño del ego, porque sí tenemos para darse de acá, porque ahora con esto tenemos el entendimiento que dice que yo puedo dar una sedacá con mis palabras. Con mis palabras puedo estar dando sedacá. Y es verdad, cuando vamos a exhortar a un hijo, lo hacemos con las debidas características que les mencioné anteriormente, de manera apacible, de manera amable, piadosa, o vamos y venimos y los retamos y al punto de que les damos casi que si tuviéramos una espada samurái los cortáramos en varios pedazos. Entonces ahí sí podemos darse de acá. Y se da acá con palabras. Y es mayor aún, 11 bendiciones recibimos. Y eso es ser misericordioso. Dice que tener misericordia es tener piedad ahora. Fíjense lo interesante y te dirá, pero Ángel, primero me dijiste que no debería ser misericordioso conmigo. Pero entonces dice que tener misericordia es también tener piedad conmigo mismo. Y tú dices, ¿cómo es esto? Ya va, aquí la cosa se aclara. Yo lo que no puedo es tener misericordia conmigo mismo para ciertas cosas. Pero sí debo tener misericordia
para con los demás y es lo que me va a traer a mí el acto en sí mismo, digámoslo de esta manera, la bendición. ¿Por qué? Porque al ser misericordiosos nos vamos a librar a nosotros mismos de hacer el mal. Entonces, es interesante porque parece una paradoja. Parece que decimos, ¿soy o no soy misericordioso? No, sí tienes que serlo. Lo que debes es ser disciplinado contigo mismo para ser misericordioso para con los demás. Entonces es interesante porque ese acto de misericordia que nosotros aplicamos para con los demás nos está librando a nosotros de hacer el mal. Luego nos dice que la excelencia de la misericordia se le puede notar en el Creador. Es algo que también nos enseña el texto. Como dice la palabra, en Él habitan los 13 actos, los 13 atributos de Dios de misericordia. Y cuando buscaban esta palabra en esta frase que leo, la excelencia de este atributo lo puedes notar en el Creador, me fui a buscar la palabra excelencia, como les digo. ¿Qué significa excelencia? Dice que excelencia es una virtud, un talento, una cualidad. Pero entonces fíjense lo que dice, lo que resulta extraordinariamente bueno y que también lo exalta de las normas ordinarias. ¡Wow! Y me pregunté yo, ¿cómo he dejado de ser? O sea, no me pregunté, llegué a la conclusión y me dije, ¿cómo he dejado de ser excelente? Igual, la excelencia es una virtud, un talento, una cualidad, lo que resulta extraordinariamente bueno y que lo exalta de las normas ordinarias. Uf. Entonces eso es el Creador. Por eso en Él habitan los 13 atributos de misericordia. Ahora, el texto también nos enseña algo muy bonito. Dice, ¿de qué no debemos tener misericordia? Y nos dice que quien se apiada de los malvados y los apoya. Incluso hay quien admira a los malvados. Entonces en ese momento nosotros no debemos tener misericordia. Ahora, usted me dirá, malvado, ¿cuál es la definición de malvado? Bueno, malvado es aquella persona que actúa con intención de hacer daño, de causar sufrimiento a otros de una manera intencional y que no le importa y que no tiene remordimiento. De ese nosotros no debemos tener misericordia. Luego el libro también nos enseña algo muy bonito. Dice que debemos apiadarnos del pobre, no debemos apiadarnos, del pobre en el juicio, aún por más aflicción que tenga. ¿Por qué? Porque podemos estar siendo injustos. Y entonces, en vez de hacer un bien, estamos haciendo un mal. Entonces a veces, ay, pobrecito, lo tengo que apoyar, No, eso no es un acto de misericordia. Por el contrario, es un acto que insta a la inclinación al mal. Y tampoco nos enseña el texto que tampoco debemos dar caridad al pobre para luego andar presionándolo o para luego andar queriendo poner lo que él haga, lo que nosotros queremos porque le dimos una caridad. Y de esto yo meditaba mucho porque me quedé muy pensando porque esto se ve mucho, se ve en todos lados, se ve cuánta gente que te va a hacer un favor o te va a hacer algo y están como que condicionando a como te hicieron ese favor, entonces quieren que tú, bueno, me debes ese favor. Y esto de hecho es el común de la sociedad hoy en día, pero la Torá nos insta a través de este texto a que no, si nosotros vamos a dar un acto de caridad al pobre, que no sea para luego presionarlo. Ahora yo, leyendo un libro que se llama El Canto del Alma, extraje 5 conductas de alguien misericordioso que quiero que usted allí anote. Esto no está en este texto, pero esto lo relacioné en lo que iba investigando mientras preparaba esta clase. Y yo quiero que usted anote ahí, si yo se las voy dictando, igualmente la clase está quedando grabada. Y es que 5 conductas de alguien misericordioso. Número 1, el misericordioso es una persona compasiva y trata de entender los sentimientos de los demás. Entonces ahí vamos haciendo checklist, porque la lista era más larga, pero yo seleccioné 5. Número 2, el misericordioso es una persona que ayuda cuando sea posible, sin esperar nada a cambio. Y ahí debemos preguntarnos, ¿yo soy así? ¿Lo hago? Número 3, el misericordioso es una persona tolerante y respetuosa, aún con las diferencias de los demás.
Aun cuando no congeniemos en formas de pensamiento, el misericordioso es alguien tolerante y respetuoso. Que bueno, comprende que esa persona tiene una diferencia. Número 4, pide disculpas cuando él ha cometido un error. Y número 5, busca soluciones pacíficas en todos los conflictos. O sea, siempre está pendiente del shalom. Si está en el hogar, del shalom bay. Y si está en la calle, de siempre andar en shalom. Entonces, estas 5 conductas, hagamos un checklist ahí y preguntémonos, ¿soy yo así? ¿Tengo estas 3? ¿Tengo 2? ¿Cuántas tengo? No sé, o no tengo ninguna, o las tengo las 5. Y les traí un ejemplo también de cuál sería un acto de verdadera misericordia. Lo encontramos en Éxodo 34, 6, 7. Y luego dice, y el Eterno pasó delante de él y proclamó, Dios, Dios benevolente, Dios, quien es compasivo y clemente, tardío para la ira y abundante en misericordia y verdad. Preserva misericordia a millares, perdonando la iniquidad, rebelión, pecado y el limpia. Y yo decía, wow, de verdad que esto es un acto de misericordia. Entonces, esto se los quería agregar, no está en el texto, pero se los quería agregar como un ejemplo adicional a lo que es ver lo que sería la misericordia. Ahora, habiendo estudiado la misericordia o hablado muy brevemente, porque estos son temas que quizás yo estoy claro que es para mucho más largo, pero sé que el tiempo es corto, pasamos ahora a la crueldad. Y algo que me llama sumamente la atención en cuanto a la crueldad es que lo primero que yo leí cuando estaba estudiando el texto y me llamó wow, la atención es que dice se antepone a la misericordia. ¿Yo qué? ¿Cómo es esto? Se antepone. Y comencé a buscar qué significa la palabra se antepone a la misericordia. Y cuando voy consigo que se antepone quiere decir que se aventaja, se anticipa o quiere sacar provecho primero. Y yo, caramba, wow. O sea, quiere decir que nosotros los seres humanos, en esa inclinación al mal que tenemos, muchas veces, ¡pum!, queremos, lo primero que viene es la emoción de querer ser crueles. Yo dije, wow, qué tremendo. O sea, se antepone. ¿Ves que dice? No dice que es lo contrario, dice se antepone. O sea, es decir, como que hay una competencia y sale ella de primero delante. O sea, es la primera emoción que nosotros sentimos y decimos, ¿qué? Entonces, hay que preguntarnos, cuando toca hacer un acto de misericordia, vamos a poner el ejemplo más típico, que era el que le decía hace rato, el de darse de acá, a veces, ¿qué es lo primero que viene a nuestro corazón? Yo creo, sin ánimo a equivocarme y con temor y temblor, que yo creo que el primer acto que viene en nuestro corazón es, oye, pero, y que le va a dar misericordia y le va a darse de acá, perdón, y uno duda. Muchas veces uno duda. Y ese dudar es eso que estoy comprendiendo que dice que se antepone a la misericordia. Es decir, la crueldad sale primero adelante. Es parte de la inclinación al mal. Dice Jeremías 50:42, que está en el texto, también dice, son crueles y no sienten misericordia. Es decir, casi que no sienten para nada las ganas de hacer un acto misericordioso. Dice que sus maneras de dar las compasiones de los malvados son a través de actos de crueldad. Esto está en Proverbios 12:10. Entonces dice, pero ya va, aquí hay algo que no me cuadra, nos preguntamos. Sus maneras de dar las compasiones de los malvados son crueldad, pero ¿cómo es? Si la compasión no tiene nada que ver con la crueldad. Sí, sucede que en ellos internamente piensan que lo que están haciendo es lo correcto. No, lo vemos mucho en una frase muy popular del argot cotidiano. Yo no doy, yo simplemente enseño a pescar. Esa es una frase muy común en el argot, que cuando nos llega alguien que tiene una necesidad, nosotros lo primero que nos viene, no, y le voy a dar, no, yo no le doy a la gente. Yo conozco mucha gente que tiene esta forma de pensamiento, no, yo no le doy, yo le enseño a pescar. Y cuando vamos a la Torah, eso no es de Torah tampoco. Pues la Torah te manda a ser dadivoso,
a ser misericordioso y ver cómo lo ayuda, sí. Pero entonces lo primero que siempre nos viene y dice es eso, ese pensamiento. Y ahí nos queda algo interesante porque es lo que nos permite comprender esto. Dice, sus maneras de dar compasión de los malvados son crueldad. O sea, ellos creen que lo que están haciendo es lo correcto. Dice que son arrogantes, como dice en Devarim 28:50, de Deuteronomio, dice, pueblo de rostro irreverente, que no respeta al anciano y no indulta al niño. Irreverente. ¿Qué es la irreverencia? La irreverencia es una actitud o un comportamiento donde muestra una total falta de respeto o consideración hacia alguien, pero sobre todo dice que hacia alguien o algo que se considera sagrado, importante o digno de reverencia. Ese es alguien irreverente. Alguien que a lo mejor usted le habla de Torah, a lo mejor habla de Sedaká, a lo mejor le habla de principios, de Misbat, y te dice, no, lo toman por nada. Ese es alguien que tiene crueldad en su corazón. Pero algo interesante, porque luego Proverbios 17:11 nos dice, solo rebelión pide el malvado, así que un emisario cruel será enviado en su contra. Es decir, no podemos pensar que aquellos que hacen actos de crueldad van a quedar impunes. No podemos pensarlo. Tenemos que estar claros que ellos van a recibir su recompensa acorde a los actos que ellos estén sembrando. También nos enseña que la persona cruel no se lamenta por el sufrimiento de sus compañeros, ignorando todo lo que dice el libro de Job, que repite lo que decía el rey David cuando decía, no lloré yo por el afligido, mi alma no se perturbó por el menesteroso. ¡Wow! Y esto nos lleva a una reflexión. Esto nos lleva a una reflexión interesante. ¿Nosotros nos lamentamos por el sufrimiento de quienes están a nuestro alrededor o simplemente lo ignoramos? Y yo sé que es una pregunta muy fuerte que nos las hagamos nosotros, pero a mí me gusta mucho siempre ir a la introspección porque a veces podemos creer que estamos haciendo lo correcto, que estamos haciéndolo bien y tenemos que buscar esas áreas donde fallamos para nosotros hacer la teshuvá, hacer la corrección y seguir, porque simplemente no solo por el hecho de conocer ya estamos haciendo lo correcto, porque se trata de conocer pero también hacer. Entonces aquí debemos preguntarnos, ¿cuántas veces o en qué momentos o lo hacemos, nos lamentamos por el sufrimiento de quienes tenemos a nuestro alrededor? Luego dice, el texto nos enseña algo muy bonito, interesante. Dice que debemos evitar enojarnos, porque los sabios dicen que aquel que se enoja es muy difícil controlarse y es muy probable que caiga en crueldad. Y es que es lógico, alguien enojado pierde los cabales y es muy fácil decir lo indebido, actuar de manera incorrecta, ofender, maldecir y bueno, todo lo que usted y yo sabemos que dice una persona que está en un estado de enojo. Además, enseñan los sabios desde la perspectiva cabalística que dicen que alguien que se enoja es como que saliera su alma y entrara otra entidad y lo poseyera por ese momento. No es literalmente eso, pero dice que es como que si eso pasara. Entonces imagínense, se pierden los cabales y ahí es muy fácil ser cruel. Por eso es que vamos a ver en casos de personas que se enfurecen, que terminan matando a alguien o terminan diciendo algo indebido o terminan echando a un hijo de la casa. Entonces nos enseña el texto que debemos evitar de todas las maneras posibles enojarnos. ¿Por qué? Porque incluso ese enojo nos hace buscar venganza, nos hace ser indulgente. O sea, indulgente es una persona que no le importa, que no tiene consideración con nadie. Pero también nos prohíbe que en esa indulgencia nos alegremos incluso hasta de alguien que tuvo alguna diferencia con nosotros y le fue mal. Dice que nos prohíbe incluso hasta que nos alegremos. Hay una frase en Venezuela muy tremenda que no sé si existirá aquí en Córdoba, pero hay una frase muy interesante en Venezuela que hay gente que hemos escuchado nosotros muchas veces que ha tenido una diferencia con alguien y luego a esa persona le pasó algo y la persona dice, bueno, no es que me contento, pero me entra un fresquito, así como un alivio y eso está mal.
eso es ser cruel. Eso es un acto de crueldad. Siquiera nosotros sentirnos bien porque a otro le fue mal, ya tenemos ahí un ápice, una pizca de que algo está mal dentro de nosotros. El texto nos sigue enseñando, y voy a acelerar un poco más para que terminemos a tiempo y nos queden los minutos para hacer las reflexiones. Dice que el cruel le roba al compañero y más aún al pobre. Y dice que cuando uno roba a un pobre es como que le quitaras el alma. Imagínense. Y dicen que esto fue lo que pasó en la generación del diluvio. Y es verdad, cuando vemos la generación del diluvio que pasó, todo el mundo hacía lo que le daba la gana. Todo el mundo estaba en una perdición total en ese momento de la humanidad. Y robaban, no le importaban, si eran de su misma nacionalidad, quien fuera que sea, lo robaba y no importaba. Era un pueblo que en ese momento estaba siendo tomado por la inclinación al mal bajo los actos de crueldad. Se considera cruel incluso al juez cuando no imparte justicia debidamente. Ya esto lo vimos en el anterior portón de la misericordia, nos dice que debemos tener cuidado de hacerle actos de misericordia a los pobres. O sea, tenemos que tener cuidado. Esto es una forma de poder ser cruel y no darnos cuenta. Todas las puertas se cierran a la persona que es cruel, menos la puerta de la aflicción. Y obviamente, porque si yo aflijo a otro, totalmente va a venir aflicción contra mí. Dice que todas las puertas se le cierran, todas, menos la puerta de la aflicción, porque se le tiene que devolver lo que hace la persona cruel. La persona cruel que difama a otro, y más aún a su familia, dice que nunca conseguirá expiación, o sea, nunca conseguirá perdón. Tenemos que tener cuidado con esto de la difamación, porque un mínimo comentario ya es un acto de crueldad, y eso está haciendo que nosotros seamos crueles. Luego el texto nos enseña a evitar ser cruel con los animales, y así como les di un ejemplo de misericordia, un acto de crueldad lo podemos ver registrado en Éxodo 23:19, cuando dice: no debes comer un cabrito cocinado en la leche de su madre. Es un acto de crueldad máximo, un acto de crueldad que acarrea tortura. O sea, es un acto que acarrea tortura, imagínense. El cruel no le importa eso, el cruel no le da igual. Dice que también el texto nos enseña que debemos evitar ser crueles con los gentiles en el trabajo, pagarle lo justo cuando es justo, o sea, a tiempo, tratarlos bien. Dice que tenemos que pronunciar palabras dulces para con esas personas que trabajen con nosotros, y se trata de una relación que tiene con el amor al prójimo. Y esto el cruel le da igual. El texto nos dice que para el cruel está muy lejos de cumplir ese mandamiento de amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, bueno, podemos ver la total diferencia que hay entre la crueldad y la misericordia, ¿no? Pero así como en la misericordia, también hay unas premisas que nos dicen en qué momentos debemos evitar ser misericordiosos. La crueldad también nos dice en qué momentos se puede ser cruel. Y aquí les nombro 5 rápidamente. Dice que para con los malvados podemos ser cruel. Y ya les leí lo que era la definición de malvado. O sea, para aquellos que son malvados, a fin de perseguirlos y presionarlos hasta que retorne el bien, nosotros tenemos que ser crueles. Dice que tenemos que ser crueles en el juicio a fin de evitar apiadarnos de ellos. Hay que ser cruel con los hijos a fin de educarlos y llevarlos al estudio de la Torá. Dice que hay que ser cruel también con el cuerpo, haciendo los máximos esfuerzos por nosotros buscar el crecimiento espiritual. Y tenemos que ser crueles para evitar ser crueles. Es decir, ser crueles tratando de cuidarnos de la crueldad. Y es un tema interesante porque en esta área es muy fácil flexibilizarse. Es muy fácil decir, ay, hoy se me escapó y no hago un rezo porque bueno, no, hay que hacerlo. Una mitzvah más, una acción más que nos acerque a la Torah, al cumplimiento de las mitzvot, es un crecimiento más. Y esa bendición quizás no la vemos en este mundo, pero lo veremos en el mundo venidero.
Y eso servirá para lo que viene detrás de nosotros, que son las próximas generaciones. Ahora, así como les leí también lo que era alguien cruel, las conductas de alguien misericordioso, perdón, les voy a leer también algunas de las conductas de alguien cruel. Y ahí hagámonos la evaluación también. Porque a veces pensamos, no, yo no soy cruel. Pero bueno, nada cuesta hacernos un checklist. Y dice, número 1, las personas crueles son manipuladoras y mienten con frecuencia o dan excusas recurrentemente. Número 2, disfrutan del sufrimiento de los demás. Ya lo leíamos, hace rato se los mencionaba. Aunque sea alegrarnos por el sufrimiento de los demás, ya eso nos hace crueles. Son burlistas o piensan en que siempre están ellos en lo correcto. Anteponen la razón y sus ideales antes que ser empáticos. No se preocupan por los sentimientos de los demás ni por las emociones del otro. Y aquí abro un paréntesis, y es el tipo de personas que siempre dicen, bueno, yo sí le digo a la gente las cosas en su cara. Y sin saber que eso le puedes decir, le está generando que pierda la paz, que la persona tenga un quebranto emocional. No, eso no les importa a las personas, simplemente porque ellos quieren hacer lo que a ellos les parecen que es lo correcto. Y nos lleva a lo que leí primero al inicio, que dice que sus maneras de dar compasión son crueldad. Ellos piensan que lo que están haciendo es misericordia, pero no, es un acto de crueldad. Entonces, en sí esto es lo que nos habla el texto de misericordia y de crueldad. Pero yo quería rápidamente compartir pantalla para mostrarles algo que rápidamente, para que esto tiene un poco que ver mucho con nuestra manera emocional de ver las cosas. Y es lo siguiente. Para la parte de lo que sería el SOP, la misericordia, como pueden ver ahí en pantalla, es uno de los atributos de Dios que está aquí arriba donde dice corona. Y dice que es un acto sublime, que fue lo que les leí ya. Pero vean dónde está la crueldad, acá abajo. Esto que están viendo aquí a la derecha de sus pantallas es lo que se conoce como el árbol de la vida. Pero el árbol de la vida, olvídense de los nombres, el árbol de la vida no es más que una radiografía de nuestra psiquis. ¿Y qué es la psiquis de nuestra alma? Entonces, donde quiero que apunten aquí es lo siguiente. Si están viendo ahí en pantalla hay una parte donde dice en rojo justicia, fuerza y rigor. Pero del otro lado derecho dice misericordia, bondad y grandeza. Estos circulitos que están en colores son nuestras emociones. Y si ven al lado izquierdo una cara, van a ver que hay dos líneas que encierran desde las cejas hasta el mentón. Bueno, todo lo que nosotros alimentamos por nuestros oídos, por nuestros ojos, por nuestro olfato, incluso por nuestra boca, tenemos que tener cuidado porque es lo que puede hacer que seamos o más misericordiosos o más crueles. Y les mostraba esto, quería mostrarles esto para cerrar con esta conclusión, es que la misericordia y la crueldad solo dependen de que nosotros nos equilibremos a la hora de tomar o emitir un juicio o hacer una acción. Pero en nuestro espíritu, en nuestra psiquis, en nuestro ADN espiritual, tenemos ya implícito el atributo de la misericordia. Pero nosotros somos los que decidimos o inclinarnos hacia la fuerza y el rigor y bajamos hasta la crueldad, o somos nosotros los que decidimos ser misericordiosos, bondadosos, y algo aquí que quiero que observen que dice grandeza. O sea, somos misericordiosos, bondadosos y obtenemos grandeza y subimos a asemejarnos al Creador. Era algo que quería mostrarles, que quiero que entendieran que se trata siempre de nosotros, a través de cómo observemos, cómo escuchemos, cómo hablamos. Incluso la parte del olfato tiene que ver cómo nosotros instintivamente tomamos las decisiones a la hora de emitir un juicio. Entonces, bueno, hasta acá el tema, Ana, primordialmente de lo que sería todo lo que es la parte del texto, del análisis del texto. Y bueno, ya queda abierto el micrófono a todos aquellos que quieran compartir reflexiones,
Y bueno, muchas gracias por la oportunidad.